A continuación resolveremos el punto 1 y 2 de la unidad 2 sobre el tema magnitudes vectoriales. Un trabajador de la empresa Aguas del Sur le explica a dos estudiantes el desvío que tuvieron que hacer con una tubería para evitar la tala de un árbol que se encontraba en la trayectoria de su recorrido, 6 metros hacia el norte y luego 6 metros hacia el este. La pregunta, ¿qué distancia total recorre la tubería? Y segundo, ¿cuál es el vector del desplazamiento total con respecto al punto donde se inició el desvío? Tenemos el plano cartesiano con los puntos cardinales y miremos entonces, vamos a plasmar aquí lo que ocurre en el problema. Tenemos 6 metros hacia el norte y a partir de ahí 6 metros hacia el este. Por lo tanto, el vector de desplazamiento es este vector verde que está aquí. Entonces calculemos la magnitud de ese vector desplazamiento con respecto al inicio del desvío, que es aquí. Entonces tenemos que gráficamente es la respuesta de esto gráficamente es este vector, pero calculémoslo matemáticamente, o sea, numéricamente. Tenemos que la resultante va a ser igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, pero como solamente tenemos dos vectores, uno en y y uno en x, por lo tanto la resultante va a ser igual a la componente en x, que es 6 al cuadrado, que es el vector rojo, más la componente en y, que es el vector azul. Esto nos da que la resultante es igual a la raíz de 72, por lo tanto ese valor es de 8.5 metros, es lo que mide este vector desde este punto a este punto. Pasemos a la primera parte, distancia total. La distancia total es la suma de los dos vectores, tanto el azul más el rojo, por lo tanto esa distancia va a ser igual a 12 metros. Pasemos al segundo problema. El masito, que es este señor, fue contratado para realizar el siguiente recorrido: 34 kilómetros al norte, luego 43 kilómetros hacia el este y finaliza su recorrido 63 kilómetros en una dirección 30 grados al noroeste. Representa gráficamente las distancias recorridas y B, compruebe por medio de la descomposición rectangular la magnitud del vector de desplazamiento. Entonces tenemos la primera parte, que vamos a representar gráficamente todo eso que aparece en el enunciado. Tenemos el plano cartesiano con sus puntos cardinales y arranca con un vector hacia el norte que mide 34, luego con un vector hacia el este que mide 43 y finaliza con un vector de 63 kilómetros en dirección 30 grados noreste, este vector que está ahí. Ahora, ¿cuál es el vector de desplazamiento? Este vector que está aquí, el vector verde. Entonces, con eso damos por finalizado la primera parte. Ahora, vamos a comprobar por medio de la descomposición rectangular la magnitud del vector de desplazamiento, o sea, cuánto vale ese vector desde aquí hasta aquí. Entonces tenemos que la componente x para el vector a es igual a 0, ya que a solamente tiene componente en y vale 34. Para el vector b solamente tiene componentes en x, por lo tanto bx vale 43 y by vale 0. El vector c, ya que tiene ángulo de inclinación, tiene componentes tanto en x como en y. Componente en x va a ser igual a 63 por coseno del ángulo y nos da 54.6. Y la componente en y es 63 por seno de 30 y nos da 31.5. Por lo tanto, la resultante en x va a ser la suma de los vectores en x, o sea, ax, bx y cx. Y eso nos da 43 más 54.6, ya que ax es 0. Del mismo modo con ry, tenemos entonces 34 más by, que es 0, más CY, que es 31.5. Por lo tanto, RX nos da 97.6 kilómetros y RY nos da 65.5 kilómetros. Por lo tanto, la resultante va a ser igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, todo con la raíz. Al reemplazar esos valores y a calcular, nos da entonces que ese vector resultante mide 117.5 kilómetros. Espero te sirva este video. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.